Pues Dani, enhorabuena por esa victoria en la etapa final de la Volta a Castelló. Equipo Gomur, lo habéis peleado, pero tú además hoy has conseguido casi todo lo que podías aspirar. Metas volantes, ese premio especial al paso por el Alto del Desierto de las Palmas y el triunfo aquí en el Grado Castelló. Sí, muchas gracias. Lo primero, oye, dar las gracias al equipo, que de toda la vuelta hemos hecho un trabajo increíble. Parece que no se ve muchas veces, pero siempre estamos intentándolo, siempre lo buscamos y al final, pues oye, ha salido bien. Has arrancado, dinos, para buscar ese premio especial en el Alto del Desierto de las Palmas, pero luego, claro, te has dejado caer, tenías esos metros de ventaja, has dudado un poco si seguir para adelante, esperar al resto del grupo. Pues la verdad que no sabía que había un premio especial, simplemente me he visto con buenas piernas, he visto que el ritmo podía aguantar un poco más y lo he probado, simplemente son 15 kilómetros hasta meta, probarlo y ir con todo. Te han pillado, te han neutralizado, pero bueno, aquí has tenido suficiente fuerza para ganar. También esa pelea, esa falta de entendimiento en muchos momentos, ¿no? Estaba en juego la general. Sí, me pillaron a falta de 5, veía que ya no había margen, esperé un poco atrás, luego nada, coger un poco de aire e intentar moverme lo mejor posible porque estaba viendo que la gente estaba escaqueándose de pasar al relevo, lo típico, coger la rueda buena y bueno, al final ha salido bien el sprint. Equipo Gomur, que además decíamos, metas volantes, el premio con Miguel Jimeno como mejor ciclista de primer año, por lo tanto muy satisfechos, balance muy positivo para vosotros. Sí, estamos muy contentos. El primer día fue bastante malo porque nos pilló una caída a varios que nos dejó fuera de la general, pero bueno, hemos peleado por todo lo que podíamos pelear durante la vuelta. Enhorabuena. Muchas gracias.